Ibagué. Mi nombre es Augusto Castro Triana. Soy tutor de un conjunto de estudiantes, de un grupo de estudiantes, de unos 25 grupos de estudiantes. Tengo a mi cargo. El saludo es extensivo y por supuesto también saludo a nombre del ingeniero Samuel Rodríguez, quien se encuentra en el CEAT de Palmira y también va a participar de esta conferencia vía web. Saludo a todos los apreciados estudiantes, saludo también a nuestro director del curso Procesos Industriales, que lo vi por aquí en el chat. Saludo también a los compañeros tutores del curso. Todos estamos dispuestos a participar y a colaborarles en este proceso de formación como ingenieros industriales o ingenieros de otras importantes áreas del conocimiento de la ingeniería. Vamos a tocar un tema muy importante ya entrando dentro de dentro de los contenidos de los procesos industriales. Entonces, ese es el tema que nos convoca y voy a presentarlo a continuación. Hay dos importantes temas. El primero es introducción a los procesos industriales y el segundo, aplicación de procesos y materiales en la industria. A ver, el primero de ellos corresponde a la unidad 1. Así es que se define, así se registra el nombre de la unidad 1 de este curso, Introducción a los procesos industriales, y el punto 2 de contenido es la aplicación de procesos y materiales en la industria. Si bien lo recuerdan ustedes, me imagino que ya un alto porcentaje de estudiantes, ojalá todos, ya han comenzado su lectura comprensiva y el desarrollo de los temas que allí nos convoca la guía de actividades, que se trata justamente sobre aplicación de procesos y materiales en la industria. Esa es la tarea número 1. La introducción a los procesos industriales corresponde al tema general de la unidad número 1. Entonces tenemos allí que como respuesta a estos dos puntos tenemos que materiales en la industria, y vamos a verificar, vamos a estudiar la parte de las propiedades. Esa es la parte fundamental de esta unidad y de los temas que corresponden a esta unidad, reitero, y a la tarea número 1 de nuestro curso. Muy bien, recordemos que dentro de la pretarea teníamos los procesos industriales. Aquí he representado, en esta gráfica tenemos unos registros de industrias, tenemos un proceso industrial y tenemos también los respectivos diagramas de flujo. Entonces tenemos un diagrama en la parte superior como figura número 2, tenemos un diagrama de flujo bajo la simbología ASME, y en segundo término tenemos otro proceso industrial bajo el número 4, y tenemos una simulación de un diagrama de flujo que está en la metodología de bloques. Recordemos que hay múltiples diagramas en la ingeniería industrial que nos ayudan a identificar procesos industriales. Están los diagramas ASME, que es el que corresponde aquí en la figura número 2. Tenemos diagramas sinóptico, tenemos diagramas hombre-máquina, diagramas bimanuales y de cero, de recorrido, PER, CPM. Hay una cantidad de verdad innumerable de diagramas a través de los cuales la ciencia de la ingeniería industrial, la disciplina de la ingeniería industrial se vale para llegar con esas metodologías a diagnosticar procesos industriales, y a través de esa identificación de un diagnóstico de un proceso industrial, por supuesto que llegamos a identificar
cuellos de botella, llegamos a identificar actividades duplicadas, llegamos a identificar todo tipo de desajustes que existen dentro de esa secuencia de actividades que es un proceso industrial y por supuesto que podemos establecer planes de mejoramiento que naturalmente es la parte fundamental de la ingeniería industrial, la optimización de todo tipo de procesos productivos. Entonces vamos a ver una parte interesante, apreciados estudiantes, dentro de este tema de los materiales industriales. Entonces, la clasificación general nos dice que hay propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, seguramente ustedes ya han visualizado los esfuerzos, las fuerzas que se le aplican a un sólido para efecto de lograr deformaciones o lograr nuevos estados de ese sólido. Entonces hay fuerzas de tracción. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las fuerzas de tracción, apreciados estudiantes? Las fuerzas de compresión. ¿Quién me cuenta cuáles son las fuerzas que existen en ese sentido? Fuerzas de tracción, fuerzas de compresión, fuerzas de torsión, fuerzas de flexión. Miren, aquí tenemos una simulación de un sólido. Una fuerza de tracción es empujar en sentido opuesto sobre ese sólido. ¿Lo observan ustedes, por favor? Esa es una fuerza de compresión y una fuerza de tracción es el sentido contrario, fuerzas opuestas hacia afuera a un lado y hacia afuera hacia otro. ¿Sí me lo observan, por favor? No les escucho. Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Perfecto. Lo que quiero es simbolizar muy rápidamente cuáles son las fuerzas o los esfuerzos mecánicos que se pueden aplicar a un sólido. Existe también la flexión. Flexión es tomar como puntos extremos y empujar hacia arriba o empujar hacia abajo de ese sólido. Aquí estoy empujando hacia arriba, sosteniendo los extremos, y aquí hago lo opuesto, que es empujar hacia abajo. Y existe otra fuerza que es la de torsión. Giro en un extremo y giro en el otro con fuerzas opuestas y trato de romper ese sólido. Esas son las fuerzas que generan unas propiedades importantes en determinados sólidos que permiten esa clase de fuerzas. Existen también propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas son aquellas que indican la mayor o menor disposición de un material para poderlo trabajar en determinada forma. Entonces, hay materiales que se adaptan de manera directa para que se trabajen, por ejemplo, la laminación, por ejemplo, formar de ellos un alambre, deformarlos o a partir de la aplicación de fuerzas conseguir nuevas formas al servicio del público, al servicio de la humanidad. Hay otras propiedades de tipo químico que generalmente, o en este caso de nuestro curso, podemos estudiar la parte de la oxidación y la corrosión. Esa parte la va a explicar el ingeniero Samuel Rodríguez en su momento. La parte de las propiedades físicas son aquellas que no afectan la estructura y la composición de los cuerpos. Las de tipo estético, obviamente es la belleza, la simplicidad, el atractivo que puedan tener determinados materiales para la producción muy seguramente de elementos que son atractivos para el público, por ejemplo, elementos deportivos, elementos de juguetería, elementos infantiles, elementos juveniles de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello nos conduce a propiedades de tipo estético.
Y las características o propiedades económicas nos hablan es de aquella condición de que un producto se hace atractivo a través de su precio. Entonces, para efectos de esta conferencia vía web, vamos a tratar los 4 primeros temas, que son los que tienen relación directa con el propósito de la tarea número 1. Las propiedades mecánicas, las propiedades tecnológicas, las propiedades químicas y las propiedades físicas. Muy bien. Entonces, la tarea número 1, ¿qué nos dice? Dice aplicación de procesos y materiales en la industria. Se trata en esta tarea de diseñar procesos productivos, allí lo estoy mostrando en el recuadro de la parte izquierda, diseñar procesos productivos conforme a las características del producto y de los materiales. Entonces, vamos a hacer una simulación a través del informe que presente cada uno de los grupos de un proceso productivo de determinados productos que allí mismo nos los propone la guía de actividades. ¿Y a partir de qué? En el recuadro de la derecha, digo a través de las clasificaciones, las definiciones, las características y las relaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que el grupo de productos que nos propone la guía de actividades de la tarea número 1 son los siguientes. Tenemos en primer lugar una llave de expansión o más conocida como llave inglesa. Por supuesto que ese elemento es una herramienta y es una herramienta que está sometiendo a los elementos sobre los cuales se ejerce una fuerza, está ejerciendo una fuerza de torsión. Ya les he mencionado a ustedes cuál es la fuerza de torsión, donde se generan movimientos opuestos. Por ejemplo, en este caso, en la llave inglesa, sería para presionar un tornillo y apretarlo o desapretarlo. Entonces, obviamente no vamos a pensar de que es un material plástico el que se utiliza en una llave de expansión, sino vamos a pensar en materiales de tipo mecánico que toleren esa clase de fuerzas físicas que se le aplican a estos dos elementos. En segundo lugar, tenemos hélice para un ventilador de uso doméstico. Si les pregunto así, grosso modo, ¿qué podría ser el material? ¿Qué clase de material podría ser una hélice de un ventilador de uso doméstico? ¿Qué Plástico. opinan? Un par de opiniones que me digan. Aluminio. ¿De qué? Plástico. Pasta. Plástico. ¿Qué otro? Una PVC, pasta. alguien dijo por allá en el fondo. Aluminio. Metálicos, aluminio. PVC. Bueno, ahí tenemos que tener, correcto, muy bien. Todas son válidos. Tendríamos que ver ya los riesgos que pueda ocasionar determinados elementos, ¿cierto? Y el peso que pueden tener, que seguramente van a requerir mayor energía, mayor cantidad de energía, que son costos, son valores diferenciales para mover una hélice metálica que una hélice plástica o de PVC, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo esa clasificación de los elementos de acuerdo a sus propiedades nos va dirigiendo a qué clase de materiales vamos a escoger para cada uno de esos elementos. En mi caso personal yo diría, bueno, plástico, perfecto. De pronto el metal puede ser un elemento peligroso, sobre todo si es de uso doméstico. En el momento en que se zafe una rejilla de protección, la hélice del ventilador puede ocasionar algún tipo de riesgo dentro del entorno en el que está funcionando. En tercer lugar tenemos una cuchara para bebés. Una cuchara para bebés podría ser de acero, por ejemplo, les pregunto. No, silicona. Silicona. Bueno, de materiales livianos, ¿cierto? De materiales no tóxicos, de materiales amigables con el bebé, precisamente. No tendrían que ser metálicos muy seguramente.
Entonces, eso nos va dirigiendo cuáles son los materiales que tenemos que preferir para diseñar un producto en particular. En cuarto lugar tenemos envase para refresco. En quinto lugar tenemos broca para taladro de uso doméstico. Sexto, llave de cerradura residencial. Séptimo, bloque para motor automotriz. Octavo, herramienta de corte para maquinado de materiales. Noveno, chaleco antibalas. Y décimo, marcos para ventanería. Entonces, apreciados estudiantes, ahí ya vamos un poco introduciéndonos en que para cada tipo de producto, para cada clase de producto, deben existir una serie de elementos que de manera coherente responden a las características, a las necesidades, a los requerimientos, a los costos, a la parte ergonómica, la parte ambiental. Todos esos elementos hacen que en el momento de diseñar un proceso productivo tenemos que partir del producto que vamos a elaborar. Y asimismo entonces programamos cuáles son los materiales que debemos consumir, nuestra inversión monetaria en cuáles materiales tenemos que invertir para efecto de producir de la mejor manera un producto. Entonces, la tarea número 1 es esto exactamente. Los 10 elementos que tienen ustedes allí en el recuadro de la izquierda, los vamos a caracterizar a partir del recuadro de la derecha que dice condiciones técnicas, ambientales, ergonómicas, disponibilidad, costos y propiedades de los materiales. Muy bien, entonces, a partir de aquí ya tenemos el desarrollo de las propiedades mecánicas y nos dan una serie de características que voy a definirlas muy rápidamente para que tengamos la información de cuáles son esas características de los elementos y podamos entonces dirigirnos exactamente a cuáles son los requerimientos en cuanto a materiales que nos formula la guía de actividades en esta tarea número 1. Entonces, cuando hablamos de cohesión, por ejemplo, cuando estamos hablando de cohesión, son materiales que mantienen unidas, son fuerzas que mantienen unidas los átomos, la composición de la materia dentro de la molécula. Esa es una definición general, teórica, sobre el término cohesión. Elasticidad, a cambio, entonces, es la capacidad de deformarse de los materiales. Hay deformaciones en las que finalmente se rompe el material y hay otras deformaciones que son de carácter permanente, pero sin rompimiento. Por ejemplo, cuando tomamos aluminio y en un torno elaboramos utensilios domésticos, por ejemplo, una olla, ustedes ven cómo se deforma el aluminio, obviamente que es una aleación con otros productos, con otros materiales, pero la olla que estamos elaborando, el elemento básico que es el aluminio, se va deformando y forma finalmente un utensilio de cocina, una olla. Y esa deformación se logra a través de la elasticidad de ese material, pero sin romperse, porque la olla es un producto que se utiliza con alguna frecuencia o con mucha frecuencia en muchas partes y permite que allí se dispongan alimentos, se procesen, etcétera, y esa deformación lograda a través de la elasticidad, pues es una elasticidad que permite que sea para el uso de las personas. Otra propiedad es la plasticidad. La plasticidad también es lograr deformaciones permanentes, también sin llegar a la rotura, pero a través de esfuerzos de ductibilidad y maleabilidad, que las vamos a ver seguramente posteriormente. La dureza es otro importante material, es otra característica de los materiales, donde hay dureza respecto al rayado, dureza respecto a la penetración,
dureza respecto al rebote. Allí están mencionados y hay unos importantes ejercicios que se pueden elaborar a partir de esa característica. Voy a mencionarles solamente una de ellas. La dureza al rayado es la resistencia a dejarse rayar por otros materiales. Nosotros tomamos un material cualquiera, una piedra, y podemos intentar rayarla contra un metal, contra el hierro, contra el acero, etc. Hay materiales que permiten el rayado. Rayado es ejercer una presión sobre un material y que se logre realizar algo visual que es una raya, un rayado. Resulta que esa escala de Mohs, que era un geólogo alemán de hace un par de siglos, él se interesó por ese tema del rayado de los materiales y logró, a través de sus estudios, generar una escala de 10 minerales. Escuchémoslo bien, apreciados estudiantes, 10 minerales, y los clasificó de acuerdo al elemento más duro, que solamente otro elemento de esa misma naturaleza puede rayarlo, pero los otros 9 que escogió él no lo pueden rayar. Y hay uno que es el último, el 10º, en el que todos los 9 elementos lo pueden rayar. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el material más duro y que únicamente otro material de esa clase puede rayarlo en la naturaleza? El diamante. Diamante. ¿Cuál? El No diamante. escuché. El diamante. Diamante. El diamante es el material más duro dentro de esta escala de Mohs, en el cual otro diamante puede rayar a un diamante. En segundo lugar hay otro elemento, y el último, el 10º, es el talco. El talco entonces lo puede rayar todos los 9 anteriores, y el diamante puede rayar a los 9, pero ninguno de ellos raya al diamante. Es interesante conocer toda esa información, y todo eso es válido para el diseño de productos dentro de nuestro curso que estamos viendo de procesos industriales. Hay propiedades mecánicas. Vamos a continuar. Resistencia a la rotura, por supuesto que es aquella característica de un material que tolera hasta cierto punto una fuerza concentrada o una fuerza repetitiva, hasta que finalmente el elemento se rompe. Hay unos elementos que se rompen fácilmente, por ejemplo, determinados plásticos se rompen con simplemente un ejercicio de torsión o de impacto por tracción o por compresión, se rompen. Hay otros que naturalmente toleran altos impactos. Entonces, cada uno de esos materiales se utilizan cada uno de ellos para un esfuerzo diferente y para un producto diferente. Está la tenacidad, que es una propiedad para soportar sin deformarse ni romperse fuerzas externas, naturalmente de tracción, de compresión, de flexión, etc. La fragilidad es aquella característica que cuando un elemento se rompe, una vez alcanzado ese límite elástico que permite deformarse ligeramente y sin adquirir deformaciones plásticas, o sea, que se rompe totalmente. Y la resiliencia, que es un nombre que hoy día se ha aplicado en aspectos sociales. ¿Cuál sería, cómo podríamos definir, dado que las ciencias sociales han tomado este nombre, el mismo que aplicamos en materiales, resiliencia, lo aplican para efectos sociales? Pues es nada más ni menos que la memoria de un material para recuperarse de una deformación producida por un agente o un esfuerzo o una fuerza externa. ¿Cuáles materiales ustedes podrían decir, o cuál se les ocurre que puede ser un material que tenga esa característica de resiliencia? Una bolsa de papel, una bolsa plástica. Un plástico. Generalmente los plásticos se deforman
pero recuperan porque tienen cierta memoria para lograr su condición inicial, ¿cierto? Hay otros elementos que sí se deforman o se rompen, no logran cumplir esa característica. Muy bien, dentro de las propiedades mecánicas también tenemos algo que se llama la fluencia, que es un fenómeno por el cual los cuerpos que se cargan por encima de su límite elástico, o sea que ya se ejerce una presión adicional hasta que el elemento se rompe, adquieren deformaciones plásticas en las que influye ya el transcurso del tiempo. Esto es que no se rompen inmediatamente, sino que permanecen un tiempo soportando la fuerza y finalmente se hace una ruptura. La fatiga también es conocida, es muy del ámbito también humano, donde se ejercen determinadas fuerzas frecuentes sobre un material, pero son frecuentes, pero de pronto no de alta intensidad, pero se llega a tal frecuencia que aunque la fuerza que se aplica no es tan gigantesca como para romper el material, él se fractura y se fracturan ya no debido al impacto, a la cantidad de fuerza que se aplica, sino a la frecuencia con la que se aplica la fuerza. Esa es una característica especial que hace que muchos productos que tienen que tener esfuerzos frecuentes para soportar tengan que ser diseñados bajo determinados materiales únicamente, porque es muy fácil que se rompan a través de esta característica de fatiga. En segundo lugar, les decía que vamos a revisar 4 clases de propiedades. Ya hemos visto entonces estas características mecánicas. Vamos a ver muy rápidamente las tecnológicas. Las tecnológicas tenemos entonces el término maleabilidad, que es la capacidad o la propiedad que tiene un material para que se obtengan láminas de ese material. Y allí tenemos varios ejemplos. Tenemos el oro, la plata, el estaño, el cobre, el zinc, el plomo, aluminio, latón. Todos ellos son perfectamente materiales que a través de ejercer una presión continua sobre ellos se van tornando en láminas. Y allí podemos ver a la derecha una gráfica donde hay como unos moldes, seguramente de aluminio, donde se lograron realizar a partir de láminas y tienen una deformación permanente que hace que esa deformación sea un producto totalmente atractivo para utilizarlo por parte del público. La ductibilidad es también una capacidad para que ese elemento se transforme en hilos. No es propiamente hilo, sino, por ejemplo, un alambre. Entonces, allí tenemos que los elementos más dúctiles son la plata, el cobre, el hierro, plomo y aluminio. Entonces, es también una capacidad de determinados materiales para que a través de procesos de maquinado se puedan transformar en elementos tipo alambre, que pues obviamente son de alto uso dentro de nuestra vida cotidiana. Muy bien, tenemos otras propiedades tecnológicas. Está la fusibilidad. Esa fusibilidad es una capacidad que tienen algunos elementos para derretirse o fundirse. No todos los productos son amigables con esta fusibilidad. Y allí pues nos dan como ejemplos el bronce, el latón, fundición y aleaciones ligeras. Está la colabilidad, que es derivada de la anterior característica de fusibilidad, donde la característica es que
se puede aplicar ese elemento que hemos fusibilizado para que penetre dentro de las cavidades de un molde. Por ejemplo, vamos a realizar una parte de una máquina y hemos hecho la fundición de determinado metal, y si ese elemento tiene la característica de colabilidad, se adapta perfectamente a ingresar dentro de un molde. Hay muchos productos, hay muchos elementos materiales que así sean, que tengan la característica de fusibilidad, no penetran totalmente dentro de los moldes y entonces nos sirven como ejemplos de colabilidad. Muy bien, tenemos también la forjabilidad, que es deformar materiales a partir del maquinado, a través del maquinado de golpes, de martilleo. Así, cuando uno ve de pronto alguna película donde realizan forjado de armas, forjado de herraduras para animales, etcétera, eso son propiedades que se logran de la forjabilidad y es a través del calor. Muy bien, la soldabilidad también es unir dos o más materiales a través de las características del forjado, o sea, de martilleo y calor. Muy bien, tenemos de pronto otras dos características: templabilidad, que es una capacidad de endurecimiento bajo determinadas condiciones de calor, frío o calor extremos, y la maquinabilidad es la propiedad que tienen los determinados materiales para que sean procesados a través de una máquina, de un taladro, de un torno, etcétera, etcétera. Entonces son características que vale la pena que conozcamos, apreciados estudiantes, para efecto de poder realizar un diseño adecuado dentro de un proceso industrial, y en este caso para que podamos dar respuesta colectivamente, colaborativamente, de la forma en que podríamos diseñar los procesos industriales que nos tiene propuesta la guía de actividades. Recordemos que esta tarea número 1 está propuesta hasta el 22 de marzo. Tenemos aún 3 semanas para que podamos realizar colaborativamente este interesantísimo ejercicio. Diría yo que esto es ingeniería industrial, esta parte del curso, donde entramos a revisar con la inteligencia colectiva cuáles son los materiales que son adecuados en cada uno de los casos de los 10 productos que están propuestos para que logremos ese diseño colectivo. 22 de marzo, pero espero que no vayamos a tener periodos de espera hasta una semana antes, sino que de una vez ya hay un interesantísimo grupo de estudiantes que han ingresado y ya están haciendo propuestas interesantes en el foro correspondiente, pero también la invitación es extensiva para los estudiantes que no han podido ingresar por alguna otra razón, que cuanto antes inicien ese desarrollo que ya ven que es el hecho de revisar los 10 productos y mirar con qué tipo de elementos, productos, plásticos, cerámicos, metálicos, etcétera, etcétera, pueden ser elaborados, obviamente dándoles la caracterización y la argumentación del caso. Los tutores del curso y por supuesto junto con nuestro director, el ingeniero Alberto Pernet, estamos dispuestos a colaborarles en este proceso de construcción colectiva de la tarea número 1. Hasta aquí está la parte de propiedades tecnológicas y propiedades mecánicas que con gusto les he expuesto. Doy la palabra, vamos a hacer un pequeño cargue de las propiedades químicas y físicas que va a exponer el ingeniero Samuel Rodríguez.
a quien doy la palabra a continuación. Muchas gracias y sigue el ingeniero Samuel Rodríguez desde el SEAT de Palmira. Por mi parte, muchas gracias, apreciados estudiantes. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Ingeniero Alberto, muchísimas gracias por esta presentación muy completa. Y como podrán ver ustedes, estudiantes, pues vamos a tener un complemento de las propiedades químicas y de las propiedades físicas que podríamos tener para la elaboración de los elementos que ya lo vimos o el ingeniero Alberto nos mostró. Vamos a hacer un cargue de la Ya, página. Augusto. Dice Alberto. Discúlpeme, ingeniero Augusto. Vamos. No, ingeniero Samuel, ni me faltaba. Es un gusto, por supuesto, participar conjuntamente. Muchas gracias. Quería preguntarles si están viendo la presentación. Sí, señor. Señor. Perfecto. Listo. Entonces quedamos acá. Vamos a entrar a conocer las propiedades químicas de los elementos. En las propiedades químicas tenemos dos fenómenos. Uno de oxidación, que es sencillo, que es un fenómeno que se produce en la superficie de un material, dado al oxígeno. Esto se da como consecuencia a una elevación de temperatura y sobre todo de humedad. Estos son los elementos metálicos. Y la otra propiedad química que tenemos nosotros es la corrosión metálica. La corrosión metálica está ligada a la oxidación o acción destructora que tiene en origen las superficies metálicas. Y esta expresa también el oxígeno que hay en el aire y se presenta en unos agentes electroquímicos. ¿Cómo así electroquímicos? Pues un agente electroquímico quiere decir, es un elemento conductor de electricidad básicamente, que establece un contacto eléctrico entre un circuito externo, que se conectan entre sí. Esta es una elección electroquímica. Después en las propiedades físicas tenemos tres componentes. El primero, el peso específico absoluto. El peso específico absoluto es el peso de la unidad de volumen de un cuerpo. Para los cuerpos homogéneos, la relación entre peso y volumen del cuerpo se da entre kilogramos y decímetros cúbicos. Es decir, el decímetro cúbico es equivalente a 1 litro. En el peso específico relativo, es relación entre el peso de un cuerpo y el peso de igual volumen de una sustancia tomada como referencia. Para los sólidos y los líquidos se da en la destilación del agua a los 4 grados centígrados. Entonces se denomina peso específico relativo de una sustancia a su peso unitario dividido por el peso unitario del agua cuando se destila a una temperatura de 4 grados centígrados. Y tenemos como tercera propiedad física el calor específico. En el calor específico tenemos la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado a la temperatura de 1 kilogramo de determinada sustancia. Entonces, esto nos determina el calor específico. En las propiedades físicas tenemos la conductividad calorífica. La conductividad calorífica nos expresa la mayor o menor dificultad con los cuerpos que transmiten energía calorífica. Y el coeficiente de dilatación lineal, que es el siguiente, en las propiedades físicas, esta propiedad es de los cuerpos en aumentar el volumen cuando se aumenta la temperatura. Cuando la temperatura es mucho más alta, el volumen se aumenta, es directamente proporcional. En la otra propiedad física de estos elementos tenemos la temperatura o punto de fusión. En la temperatura o punto de fusión es la que un material pasa de un estado sólido a un estado líquido. Por ejemplo, ¿quién es
el estudiante que me dice, a ver, hablemos de la fusión del hierro. ¿A qué temperatura el hierro se funde? Alguien que me lo diga. ¿Nadie? A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Si no estoy mal, ¿es a 400 grados? Es un poquito más. Casi le da. Vale, la 1500 fusión del grados. hierro. Señor, te escucho. 1500 grados. Correcto, estuvo muy cerca. Se da a los 1535, 37 grados centígrados más o menos. Ese es el punto de fusión del hierro. Hay elementos que el punto de fusión son mucho más bajitos y otros pues más altos. Muy bien, ¿quién me respondió? Carlos Pérez. Más o menos los 1538 grados centígrados. Sí, señor, muy bien, Carlos. Ahí lo tengo en cuenta. El punto de solidificación. Vale, el punto de solidificación que tenemos en las propiedades físicas es totalmente lo contrario al punto de fusión. El punto de solidificación es la temperatura a la que un material pasa de un estado líquido a un estado sólido. O sea, es lo contrario a la fusión. Generalmente, pues coinciden los puntos de fusión en los puntos de solidificación. Genéricamente se da en ese punto. En las propiedades físicas tenemos el calor de fusión. ¿Qué es el calor de fusión? Pues la cantidad de calor necesaria para pasar de 1 kilogramo de material sólido a uno líquido, y viene dada por esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, ¿qué tenemos? Tenemos acá, esta es la constante de calor específico de las sustancias, o sea, se da en calor y en grados centígrados. Tenemos la temperatura final, que se da acá, y la temperatura inicial. Y el calor latente de fusión es el que se suma al final. Esta es el calor de fusión que se da para la cantidad de calor que se necesita para que 1 kilogramo de material sólido al líquido se va dando por esta. Entonces, tenemos que donde T es la temperatura final, T es la temperatura inicial y Q el calor latente de fusión. Y C, pues, es la constante de calor específico de la sustancia que se da. En la conductividad eléctrica tenemos la representación de mayor o menor facilidad que tienen los cuerpos para transformar la energía eléctrica. Podemos pasar a las aplicaciones para cada categoría de materiales. Esto ustedes lo encuentran en un cuadro muy sencillito, que son los metálicos, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. En la categoría de materiales metálicos tenemos el cobre, el hierro fundido, la aleación de ferrita y acero de alta aleación. Estamos con el cobre, es un alambre para conducción de energía, de electricidad. Las características, pues es de alta conductividad eléctrica y fácil conformabilidad. El hierro fundido gris, tenemos monoblocks para motores de automóvil. Esto ustedes los van a ver en una de las piezas que nos pide la guía del trabajo que vamos a desarrollar. Moldeabilidad, maquiabilidad y absorción de vibraciones. La aleación de Fe más 30% de CI es la masa para motores y generadores eléctricos. Excelentes propiedades ferromagnéticas. Y el acero de alta aleación es la llave para trabajo mecánico, la alta resistencia mecánica, la buena dureza y la tenacidad. También tenemos los materiales cerámicos. En los materiales cerámicos tenemos el vidrio plano para ventanas, las propiedades ópticas y aislantes térmicos, los refractorios, que son el ladrillo para contener el metal líquido, y el punto de fusión alto, aislante térmico e inerte con el metal. Los materiales abrasivos, que son pulidos, abrillantado y
rectificado de los metales. La altura, dureza y facilidad de elaboración son las características de estos materiales. Tenemos los polímeros, y en los polímeros estamos con polietileno, fenólicos y cloruro de polivinilo, los PVC. El polietileno está empacado de alimentos y las características son de transporte, flexibilidades e son impermeables. Los fenolíticos son pegamentos para maderas de uso marítimo. Estamos con la resistencia a la humedad y a las cargas, excelente adherencia. Y en los materiales de cloruro de polivinilos, que son los PVC, tenemos las tuberías para conclusión de aguas potables y residenciales. La resistencia de estas está a la corrosión y son muy flexibles e inertes. En los materiales compuestos tenemos los polímeros cerámicos, como las resinas epóxicas y el grafito. La aplicación de estos materiales se dan componentes aeronáuticos. Las características adecuadas, relaciones, resistencia y peso. Los metálicos cerámicos, como el cobalto, el carburo de tungsteno, están las herramientas de corte para maquinado de metales. Y la característica esta, tenemos una buena tenacidad y una alta dureza a la conservación del filo. En los compuestos metálicos tenemos el acero con recubrimientos de titanio y están los equipos de procesos químicos con alta resistencia al acero, adecuada resistencia a las corrosiones. Ingeniero Augusto. Tenemos el micrófono cerrado, ingeniero. Sí, ingeniero Samuel. ¿Sí le escuchamos? No. ¿Aló? ¿Me repite, ingeniero Samuel? Es que lo vi en pantalla, pensé que nos ibas a decir algo. Ah, no, gracias. No, muy amable. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Simplemente aquí se me saltó en la cámara y video. Gracias. Bueno, ingeniero. Gracias. Bueno, muchachos, entonces de aquí continuamos con el acero y con el diagrama de FS. Este diagrama se le llama al diagrama de hierro-carbono. El diagrama de hierro-carbono, pues básicamente, ¿qué nos va a mostrar? El hierro puro, vamos a hablar del hierro puro, tiene aplicaciones industriales, pero formando relaciones con carbono y otros elementos, es un metal muy utilizado en la ingeniería. Entonces, como paso previo, nosotros al estudio de las aleaciones de hierro-carbono, es necesario un análisis de un diagrama de fase que se nos permita, primero, conocer la naturaleza y las características de las fases y constituyentes a distintas temperaturas. Y segundo, conocer las características de las transformaciones que se nos pueden dar. Entonces, las propiedades mecánicas están íntimamente relacionadas con la microestructura y la temperatura ambiente en un diagrama de hierro-carbono. Aporta las bases para optimizar los comportamientos de las aleaciones ferríticas mediante los tratamientos térmicos. Entonces tenemos en el diagrama de hierro-carbono, se traza para concentraciones menores a un 60, eso es una concentración del 6.67%. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, se lo voy a explicar mejor. De carbono, pues los porcentajes mayores a estas aleaciones, cuando se nos dan mayores a 6.67, pues las aleaciones carecen de interés para toda la industria. Bueno, para la zona industrial no son interesantes. Las aleaciones con concentraciones menores al 2% de carbono se conocen como aceros, y las que tienen una composición del carbono comprendida entre un 2% que se nos da acá y a un 7%
se llaman fundiciones, que esas son las que nosotros queremos ver. En este diagrama de hierro-carbono, nosotros vamos a identificar que el acero se obtiene cuando se mezcla hierro con carbono. El acero aleado es un acero al que se le añaden elementos de aleaciones adicionales al carbono. El acero que está formado simplemente por hierro y carbono suele llamarse como acero al carbón. En la figura, aquí a continuación, mostramos un diagrama fase de acero-carbono, que ya la vamos a explicar a fondo bueno, al final de esta explicación. Entonces, vamos a tener constituyentes en el acero que se pueden tener como fases de equilibrio, básicamente. Primero, podemos hablar de la austenita. La austenita consiste en átomos de hierro con estructuras y átomos de carbono en los sitios intersecciales o en donde se unen. Presentan menos suavidad y conductividad que la ferrita, que es una fase que no es magnética. Entonces tenemos la ferrita, y la ferrita consiste en átomos de hierro con estructuras cristalinas y átomos de carbono en los sitios intersticiales. La cantidad de átomos de carbono presentes en la ferrita es bastante pequeña. La ferrita es una fase muy suave, es muy dúctil, es magnética. Esa la tenemos acá. La cementita, que la está verificando, también se llama carburo de hierro. Esta es un componente intermetálico y es una fase muy dura y muy frágil. La perlita se nos da como una fase que resulta entre la reacción del acero y la reacción que permite la austenita. Hay dos tipos de reacciones. Tenemos la eutectoide y las reacciones eutectoides, y la otra ya la vamos a ver a continuación. Entonces, esta transformación es similar a una reacción autéctica, por la que la fase resultante tiene una apariencia similar al sólido autéctico. Bueno. Ya vimos las fases y microconstituyentes de cada importación que aparecen en el diagrama de hierro-carbono. En los aceros y fundiciones tenemos los aceros hipoetuctoides, que esos aceros básicamente son aquellos que poseen menos de un 0.77% de carbono. Eso nos lo da la gráfica acá. La microestructura presente de estos aceros consiste en ferrita y perlita. Tenemos también los aceros heteroictoides. Los aceros heteroictoides son aquellos que poseen exactamente un 0.77% de carbono y su microestructura está formada totalmente de perlitas. Y los aceros hipereutectoides son aquellos que poseen más del 0.77% de carbono y su microestructura consiste en cementita y perlita. Entonces, los aceros de carbono también pueden clasificarse de una manera en que están, por ejemplo, los aceros de bajo carbono, que su porcentaje de carbono es menor al 0.2% y su microestructura está formada principalmente de ferrita. Son metales muy suaves, dúctiles y de baja resistencia, son fáciles de deformar y plásticamente. Los aceros de medio carbono son de porcentaje de carbono que oscilan entre el 0.2 y el 0.5%. La microestructura de estas formas se dan por mezclas de ferrita y perlita. Constituye la forma de, la mayoría de los aceros se constituye aquí y están al carbono disponibles comercialmente, y sus propiedades mecánicas dependen de la cantidad de ferrita y perlita que pueden poseer. Como tercero podemos tener los aceros de alto carbono. Los porcentajes de carbono son mayores al 0.5%. Tienen una dureza y una resistencia muy elevada y su ductibilidad está con tenacidades muy bajas.
Las fases y microconstituyentes para las importaciones aparecen en un diagrama de flujo de carbono y son la ferrita, la cementita, la perlita, la austenita y la ledeburita, que son las que están dadas acá. La ferrita, que es una solución sólida intersticial de hierro alfa con carbono. Es hierro alfa casi puro. Es el más blando y dúctil de todos los constituyentes del acero. La cementita es un compuesto intermetálico de formulación hierro-carbono, de F3, y equivale al 6,67% de carbono. El constituyente de esta cementita es bastante duro, es un poco más duro y se le da una fragilidad también al compuesto intermetálico. La perlita es una solución eutectoide formada por cristales de ferrita y cementita. La estructura laminar confiere una elevada dureza y la resistencia es mecánica. La austenita es una solución sólida de hierro y de gama con carbono, solo estable a temperaturas mayores a 723 o 25 grados centígrados. Y es su enfriamiento, el descomponente de ferrita y cementita se trata a una constituyente blanda, que no es magnética, es bastante dúctil y es tenaz y es una elevada resistencia al desgaste. La ledeburita es el constituyente eutéctico que se forma del enfriamiento de la fundición a 1130 grados centígrados. No existe temperatura ambiente y en el enfriamiento se transforma en cementita y perlita. Las características que nosotros tenemos en los aceros, que tenemos en esta, es el acero, que es básicamente una aleación de hierro-carbono, en la que el último no supera la cantidad del 2%, y es también uno de los metales más usados en todo el mundo, y se divide primeramente en 4 partes. Tenemos la primera, que es acero al carbono, y es aquella que contiene el 0,1 y 1,9 de carbono en su contenido. Es acero de baja aleación, que es el acero que se le añade a pequeñas cantidades de otros elementos para optimizar sus propiedades. Y tenemos el acero de alta aleación, que son inoxidables. Este acero se mezcla con altas cantidades de otros elementos para dotarlo de características especiales de resistencia ante varios tipos de ataques externos. Y los aceros estructurales se fundamentan en una aleación de hierro, mínimo al 98%, contenidos de carbón menores al 1% y otras pequeñas cantidades de minerales como magnesio para mejorar su resistencia y fósforo y azufre. Bueno, también hay unos que le echan sílice y se bañan y mejoran la soldabilidad y resistencia a la intemperie. Este material se usa muchísimo en la construcción de estructuras a grandes resistencias. Se produce a partir de materiales muy abundantes en la naturaleza y entre sus ventajas está la gran resistencia a la tensión y a la compresión de unos costos bastante razonables, bastante bajos. Los aceros para herramientas se nos puede dar como la inclusión de todos los aceros que normalmente se emplean para fabricación de útiles y herramientas destinados para modificar formas o tamaños o dimensiones de los materiales por cortaduras o por presión de arranques de viruta. Estos aceros son aquellos de altísima calidad que se emplean en herramientas para cortar y moldear materiales no metales. Por lo tanto, estos materiales empleados para cortar constituyen herramientas como por ejemplo los taladros, como las fresas, las terrajas o los machos de rosca. Estos aceros de herramientas tienen generalmente un contenido de carbono superior al 0,30%, aunque a veces también usan la fabricación de ciertas herramientas y aceros de bajo contenido en carbono. Se dan más o menos del 0,1 al 0,30%. La templabilidad de los aceros aumenta con el contenido de elementos de aleaciones, excepto por el caso del cobalto. Este elemento hace una disminución en el caso de los aceros de herramientas
en el término de tenacidad y refiere más la capacidad de fluir por golpes, que no se hacen por roturas, que es la facilidad que absorbe la energía básicamente durante una deformación. Las herramientas como contenidos de carbono y medios y bajos son aquellas que presentan tenacidad y constituyentes en materiales utilizados en la fabricación de herramientas que resisten al choque. Las clasificaciones existentes por los contenidos básicos de carbono son aceros extra suaves con contenidos de carbono bajos, menores al 0,2%, aceros suaves, aceros semisuaves, semiduros, aceros duros y aceros extra duros, que están entre el 0,1 hasta el 0,7, que están los extraduros del porcentaje de carbono. En las características de los aceros también podemos incluir la división de cómo podemos dar los porcentajes de carbono en cada uno de ellos, que son de bajo, de medio o de alta estructura en carbono, que son los más duros y resistentes y los más dúctiles. En las, vamos a verlo más bien aquí en este diagrama, que aquí en este diagrama especificarlo muchísimo mejor. Regáleme un segundito. ¿Aló, ahí me escuchan? Creo que se me fue la señal, el ruido. Se escucha fuerte y claro, profe. Ah, perfecto, te agradezco mucho. Entonces, en el diagrama de hierro carbono que tenemos acá, voy a ir con el mouse, irlo mostrando en dónde está el diagrama de hierro carbono para especificarlo mejor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una descripción de todas las variantes presentes en las clasificaciones, en las variantes de fases que tenemos en esta, de acuerdo al porcentaje de carbono que tenemos en la aleación. Entonces, aquí tenemos un 100% de hierro a este lado y aquí en el otro extremo tenemos un compuesto de 6.70% de carbono. En el diagrama de fases, nosotros tenemos la composición de peso en carbono en porcentaje y en esta parte superior tenemos la composición de porcentajes atómicos. Entonces, nos vamos a basar aquí en el porcentaje de peso. Este lado izquierdo nos va a dar una escala de temperatura, ¿ok? En grados Celsius y por aquí pues se podría medir en grados Fahrenheit, pero aquí lo vamos a ver en grados centígrados y lo vamos a diferenciar. Entonces, aquí podemos ver cuando el porcentaje de carbono es menor al 2% en composición de peso, entre 0 y 2% de carbono, aquí tenemos los aceros. Si el porcentaje de carbono es mayor a este 2% en composición, aquí tenemos las fundiciones. Dentro de estos aceros tenemos clasificaciones y esto lo damos al porcentaje de carbono. Entonces, vamos a empezar por esta, por la composición que tenemos del 0,77%, 0,8%, que tenemos esta, que aquí están los aceros eutectoides. En el intervalo del 0 al 0,08 de carbono, tenemos en este pequeñito de acá, que se nos viene hasta acá, los de tipo eutectoides.
De aquí dentro de estos aceros, nosotros tenemos composiciones del 0,08 hasta el 2% de carbono, que son de acá. Tenemos los aceros hipereutectoides, que son los de acá. Entonces, aquí ya podemos ver ¿Esos las serían los de fases. menor densidad? Señor. Esos serían los aceros de menor densidad, ¿cierto? Correcto. Entonces tenemos, exacto, eso se da de acuerdo al porcentaje de masa en carbono y se da por los aceros de menores densidades según su composición. Entonces vamos a diferenciarlos acá. Bueno. Vale. Entonces, tenemos aquí esta fase, que es la fase gamma, que esta fase gamma es también la llamada fase de austenita. En esta fase austenita la tenemos en un valor de 2.11% más o menos en composición de carbono. Y la tenemos en temperaturas de 710 grados centígrados más o menos hasta los 1500, 1560 grados centígrados. En estos los materiales son básicamente suaves. En la siguiente fase que tenemos es la fase ferrita, que es esta pequeñita de acá. La máxima composición de carbono que tenemos acá es de 0,022%, que es la fase más blanda a temperatura ambiente. Aunque esta fase es un poco más dura que la austenita. La fase siguiente puede ser esta, que es la de carburo de hierro, que es la de cementita. La cementita es un material muy duro y bastante frágil por la alta concentración de contenido de carbono. Perdón, esto se me volvió. Entonces, tenemos aquí y vamos entre más cantidad de carbono tengamos una aleación de hierro-carbono, más dura se vuelve el material. Entonces, la cementita se encuentra aquí en 6,67% de carbono. El siguiente componente que podemos ver aquí es la perlita, que es la composición de ferrita y cementita. Esta no se considera más o menos una fase porque son dos fases básicamente. Alfa más hierro 2 carbono, que son esta de acá, y se dan dos fases. Y la podemos ver en toda esta parte de aquí abajo. Este constituyente alfa más hierro 3 carbono se forma por láminas de ferrita y de cementita. Entonces, con esta información ya podemos ver las reacciones invariantes que tenemos en las diagramas de fases de cada una de las reacciones invariantes por la cantidad de líneas horizontales que podamos tener en la gráfica. Entonces, cada de estas líneas nos representa una relación invariante. Tenemos esta de aquí, que es la más grande, que es la representación. Bueno, hablamos de esta larga y esta pequeñita. Esta grande nos da hasta el 6,67 de carbono. Y esta que nos da del 2 al 6,67. Y tenemos esta tercera pequeñita que se nos da una temperatura de 1500 grados centígrados y se nos da hasta 0,80 grados centígrados. Vamos a arrancar con la pequeñita, con esta de acá. Si lo alcanzas a ver, esta delta, que es de acá, es una fase de hierro delta. Tenemos una temperatura mayor a 1300 grados centígrados. Para esta fase grado tenemos un porcentaje del 0,8% de porcentaje de carbono. Entonces aquí tenemos esta pequeñita que es de 0,8% en carbono, que es esta de aquí, la chiquitica. En la parte de aquí arriba, que es donde tenemos acá, tenemos esta fase que es la fase líquida de este diagrama de fases. Toda esta región que estamos aquí entre la fase líquida, está aquí, está entre delta y líquido, entonces sería delta más líquido. Por debajo de esta línea horizontal tenemos la fase austenita, que es esta que estamos mostrando de aquí, esta pequeñita. La fase austenita está entre el hierro acá, esta pequeñita de acá que nos da esta de acá.
da hierro más gamma, o sea que aquí no la podemos ver bien. Esta composición de carbono de aquí, la tenemos aquí, que es de 0,17%. La reacción invariante que se tiene aquí presente, se tiene aquí en este punto donde se unen todas las líneas. En esta región se pasa a una región de 2 fases a una región de 2 fases, y esta es una reacción de tipo peritéctico. Entonces, en esta reacción de variante, podemos verla en esta larguita de acá. Aquí tenemos a 0,8% de carbono. Por encima tenemos la fase gamma austenita. Aquí la tenemos. Entonces, en este pedacito de acá nos vamos a concentrar en esta. Tenemos la fase gamma, que es esta de aquí arriba. Y por debajo de esta línea tenemos la composición de alfa hierro 3 carbono, que es perlita. Entonces, de aquí pasamos de una región que tenemos una fase sólida, aquí a una región donde se tienen 2 fases sólidas. Hay una reacción en variante de tipo eutectoide, que es acá, esta acá, pero yo por qué la paso, que es de hierro alfa 3 carbono, que es esta de acá. Cuando tenemos aquí la composición en carbono del 4,30% que se nos da acá, la parte de arriba es la fase líquida, como ya la vimos acá. Y la fase de aquí abajo es una región con 2 fases, gamma más hierro 3 carbono. Y en este punto pasamos de una fase líquida a una fase de 2 fases sólidas. Aquí se nos da la reacción invariante de tipo eutéctico, que es esta de acá. Entonces, ahí es básicamente el resumen de lo que pudimos ver en toda la teoría de las fases del diagrama de flujo hierro-carbono. Bueno, yo creo que con esta resumen, esta especificación, y que ya llevamos bastante tiempo en la charla, pues tenemos el material para desarrollar esta tarea, esta fase. Me gustaría pasar si hay preguntas o quieren aclarar algún tipo de dudas, o estamos acorde a lo que necesitamos para hacer un muy buen trabajo. Profe, buenas noches. Habla Lenin Romero del CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá. Un Una gusto. pregunta. Sí, A señor. mí no me queda muy claro de dónde, bueno, yo llegué tarde, ¿no? Llegué tarde a la Sí, conferencia. señor. No me queda muy claro el de dónde sacó el porcentaje o cómo sacó el porcentaje del diagrama que estamos viendo. ¿De flujo de hierro-carbono? Afirmativo. Los porcentajes se dan de acuerdo a los constituyentes de cada cero, o sea, de cada aleación. Esos están, por ejemplo, el porcentaje de ferrita se da a una constituyente del 0,77% de carbono, pero eso ya está definido. Los porcentajes de ferrita, usted lo define entre 0,77 menos el porcentaje de carbono, y como lo vimos acá, espérame, que yo lo quería ver acá, al porcentaje en las masas de carbono que cada uno puede tener. Y eso se multiplica por 100. Ahí nos da los porcentajes de perlita. De ferrita o perlita de acuerdo al gráfico donde usted lo está identificando. ¿Fui claro? Creo que no. A ver, vamos de nuevo. El porcentaje de ferrita, por ejemplo, acá. Aquí es igual a 1,08%, a 1,077%, que es básicamente lo que nos presenta la gráfica, menos el porcentaje de carbono que tenga usted en el material que está desarrollando. Eso lo divide por el 0,77%, 0,8%, que es el porcentaje en masa de carbono, menos el 0,2%, que es la fase mínima que se nos viene a dar aquí. En este caso, que estamos hablando del porcentaje de ferrita. Lo puede hacer lo mismo en el porcentaje de perlita, que se nos da aquí, o en el porcentaje de las funciones de las fases presentes que las vaya a sacar, de cementita o de perlita también. Entonces, los aceros hipereuctoides o los euctoides nos dan para definir los porcentajes de cementita. ¿Sí fui claro ahora?
Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Otra Doctor, pregunta? buenas Sí, señora. noches. Magda La Quintero Seado Caña. Sí, señora. Profe, una pregunta con respecto a la guía. Sí. Aquí nos está hablando de los productos a fabricar, ¿cierto? Y de las condiciones de orden técnico, medioambientales, etcétera, todo lo que la guía nos está pidiendo. La pregunta concreta, ¿cuál es? Cada integrante del grupo debe aportar acerca de todos los productos, de todos los productos que se nos dan, o nosotros nos repartimos entre el grupo, o el mejor aporte se escoge. O sea, la guía de pronto no es muy clara en eso, y sería bueno, profe, que nos aclararan bien en esa parte. Entiendo. Bueno, entonces tenemos grupos generalmente de 5 estudiantes y hay 10 elementos a desarrollar. A ver, ¿yo qué esperaría de mis ingenieros, de mis próximos ingenieros? Que cada uno aporte todos los elementos que nos están pidiendo. Pero pues, ¿cuál es la fácil? La fácil es que cada uno coja de a 2 elementos y los desarrolle, ¿sí? ¿Yo qué quisiera? A ver, yo quisiera que cada uno desarrolle o potencialice el conocimiento de ejecutar el desarrollo de todos los elementos que estoy pidiendo. Pero como le digo, pues, ocasionalmente los estudiantes pues, pueden generar que se dividen de a 2 y lo desarrollan. ¿Yo qué le digo? Eso sería como libre albedrío. Créame que nosotros como tutores queremos que ustedes se exponencialicen o sean de mejor desarrollo en el conocimiento de todo lo que se les está pidiendo y lo que ustedes pueden dar. Entonces, no sé, se lo dejo a su criterio. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas? Disculpe, profe, qué pena hacer... No, tranquila, ni más faltaba. Es decir, o sea, para que quede claro, porque pues esto va a quedar en la grabación. Sí. Por ejemplo, si yo soy bien nerd y los hago los 10, eso no le quita a mis demás compañeros que también hagan lo suyo, ¿cierto? Se Sí, bueno, supone. aunque te me fuiste para el otro extremo. No quisiera tampoco que hicieras pues todo el trabajo. Es decir, es buenísimo que aportes al contexto de la elaboración de todos los componentes. Pero evidentemente, pues tampoco quiero que solo una persona haga el desarrollo del ejercicio. No sería correcto, no lo vería. A mí me gustaría que cada uno aportara en el desarrollo de cada uno de los elementos, pero originalmente creo que lo que van a hacer ustedes es dividir los 10 entre los 5, o sea, que cada uno coja 2 y los desarrolle. Pero en el foro, si digamos, usted tiene el desarrollo de las cucharas para alimentos de bebés y el ventilador, pues que aportes también los demás. Eso sería muy interesante y contribuyas al desarrollo de todo el proceso. Hay una cosa que básicamente estás tomando en contexto, y es que es bastante fácil, muy fácil encontrar este tipo de temáticas en internet. Es muy fácil encontrar el desarrollo de estos trabajos, de estas guías. Entonces, sí me gustaría, obviamente, pues, que cuando toman elementos de otros trabajos o de otras fuentes, todas estas fuentes sean
muy bien diferenciadas en sus trabajos, o sea, que ustedes las sepan relacionar, que las sepan identificar en sus trabajos y pues evita uno muchas suspicacias en estos desarrollos. Gracias, profe. Con gusto. ¿Otra pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Profe, buenas noches. Mi nombre es Alejandra. Profe, esta actividad la desarrollaremos bajo la plantilla que usted nos facilitó para la entrega de la tarea 1 y seguimos ese orden y esa estructura del documento, ¿cierto? Sí, señora, correcto. Así es. Sí, así es. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces creo que una pregunta, ¿habrá algún SIP adicional? Sí, correcto. Vamos a tener apertura de SIPAs. Vamos a generar, en este caso, con el ingeniero Augusto, unas, como podríamos hacerlo por Skype, y es una sesión de aclaración o lo que ustedes necesiten de estos conocimientos. Si no estoy mal, las vamos a realizar los jueves. Entonces, con tiempo, y les vamos a dar los links y los tiempos de ingreso para que charlemos de lo que ustedes necesiten, por supuesto. Y los vamos a hacer una por semana. Entonces, para que ustedes se apoyen en lo que necesiten. Igual nosotros oportunamente les vamos a estar enviando los links para que estén en ese tipo de SIPAs, de aclaraciones y demás, lo que ustedes bien requieran. Tenemos por aquí otra. Bueno, con gusto. ¿Una otra pregunta? Buenas noches. Sí, señora. Qué pena de pronto en el tema de la guía, pues yo, según lo que lo digamos los elementos que hay que desarrollar, no sé si respecto a la explicación de esta web, a estos productos hay que darle como esas especificaciones, ¿sí? Respecto, digamos, a esta última explicación. Ya, hay que hablar sobre esto de cada elemento, dice según el orden técnico, según las condiciones ambientales, el impacto ambiental, todo eso hay que darle esas especificaciones que haciendo a tantos grados, cierto porcentaje, todo esto. Discúlpame, es que te escuché la mitad de la pregunta. Hay algo de fondo que no me deja escucharte muy bien. ¿Me la repites? Discúlpame. Sí, tutor, qué pena que había mucho ruido acá. Ok, Sí, te escucho. qué pena. Sí, respecto a la guía, al desarrollo de la guía. Sí. Nos dan una lista de ciertos elementos, de unos productos. A estos productos, uno pues debe recomendar qué materiales se utilizan para la fabricación de cada estos productos, ¿sí? Entonces, habla de según las condiciones, orden técnico, medioambientales, impacto ambiental, consideraciones ergonómicas. A lo que me voy es, digamos, según la explicación que usted nos acaba de dar, doctor, también hay que dar estas especificaciones, así a tales grados, a cierto porcentaje de tal producto, como algo por el estilo. Bueno, si entras en teoría de cada uno de ellos, puedes dar lo relevante de cada material, de la recomendación que puedes dar ante la fabricación de cada uno de estos productos, ¿no? Porque si lo haces de acuerdo a como viste la explicación, pues se te va a hacer bastante extenso.
Sí es bueno que pongas lo que es relevante para cada condición en los órdenes técnicos que se pueden dar para todos los conceptos que necesitamos nosotros ver en pues en los componentes de esfuerzo, de compresión, de tracción, en las condiciones medioambientales que estás dándole a cada producto, en el impacto ambiental que tienes, en las consideraciones ergonómicas, en las de aspecto, que son los de color, de texturas, de formas, en las disponibilidades de mercadeo, los costos, los materiales que se pueden incluir y las propiedades de materiales que usted elija, pues corresponden a las condiciones que se solicitan en el desarrollo de cada uno de esos artículos, ¿no? Me parece que lo más relevante, o sea, lo que se necesita para el desarrollo de estos materiales. ¿Sí fui claro? ¿Respondió a tu pregunta? Sí, señor. Sí, no, qué pena. Sí, porque pues entiendo que no habría que entrar tan a fondo, digamos, me refiero como a la explicación a esta última de el diagrama que Correcto. usted nos mostraba. Esta fase química es bastante extensa, o sea, material hay mucho, y es muy concreta con los porcentajes, los grados, todo esto. Entonces, lo relevante, lo que indique con relevancia las recomendaciones de cada producto en el desarrollo de cada uno y la fabricación de ellos. ¿Sí? Ah, sí, señor, sí, señor. Ok, Listo, muchas gracias. con muchísimo gusto. Tenemos Buenas otra noches, duda. estimado doctor. Sí, señor, cuéntame. Fabián Pantoja, CECAF Past. Un placer, don Fabián. Le quería preguntar, las especificaciones, digamos, de estos materiales, ¿nosotros las podemos encontrar en los referentes bibliográficos o hay que consultarlos de otras fuentes o cómo se encuentran? En los materiales bibliográficos vas a encontrar toda la información que requieres para el desarrollo de estos, de esta tarea, pues de esta descripción de la aplicación en los materiales de la industria. Pero evidentemente, pues ustedes como ingenieros, como próximos ingenieros, no está de más que si tienen otras dudas o encuentran información alterna que les pueda enriquecer más el conocimiento, bienvenido sea, por supuesto que sí. Es más, eso sería como un objetivo y sería una muy buena práctica en cada uno de ustedes. Y en los trabajos que ustedes hacen, las bibliografías, es importantísimo que ustedes pongan estos documentos alternos en los cuales se consulta pues información de interés para todo el desarrollo de la tarea. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Otra duda, otra pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Claro que sí, te Pero escucho. esta ya va más enfocada al componente práctico. Sí, te escucho. Resulta que yo soy o sea, yo estudio en el SEAD Dos Quebradas. Sí, señora. Y pues digamos que nos habilitaron para el componente práctico en Medellín. Y nos habilitaron el componente práctico solo para Medellín. A mí Sí. me queda muy difícil desplazarme a Medellín. ¿Se va a realizar componente virtual? Bueno, nosotros como docentes, en este caso, pues como no estoy enterado del desarrollo de estos componentes prácticos. Es evidente que en casos muy puntuales, por ejemplo, como el tuyo, pues se tiene que estudiar esta situación. Entonces, en este caso, sí, se hace un correo en el Skype del curso. ¿Usted está en el Skype del curso? Sí, profe, es que yo ya hice la solicitud por también el correo institucional y no me han dado respuesta. Ocupa es Escribiste que yo me a... quede, Sí, y aquí está el correo. el correo, profe, se lo envié a
Espéreme un segundito, por favor, que estoy acá revisando creo que el director de... Tranquila. ¿Sí? Fue enviado a Alberto. Sí, el ingeniero Alberto Ernest, el director. En este tipo de solicitudes hay una persona que es Claudia Piñaretti. Claudia Piñaretti tiene un correo que es claudia.piñarete@unad.edu.co. En el chat del curso creo que están las indicaciones de cómo realizarlo. Entonces, si quieres, escríbele a ella y con copia al ingeniero Alberto para que vean el caso. Igual tienes que también darle algún lapso, algún compás de espera, porque pues créame que ella debe tener miles y miles de requerimientos en este momento para los laboratorios. Entonces, hazlo por ese lado, ¿sí? Escríbele a Claudia, que Claudia es la que te organiza ese tema. Y le escribes Profe, al ¿me ingeniero podría ayudar, Alberto. por favor? ¿Me podría ayudar, por favor, con en el chat del grupo, regalarme el correo de la tutora? Claro que sí. O si quieres, ¿tu tutor quién es? ¿Tú con quién estás? Profe, yo estoy con el profesor. ¿Con el ingeniero Augusto o el ingeniero Alberto? Creo que es con el ingeniero. Acá estoy revisando mis participantes. Bueno, ingeniero Alberto es el director. Escríbele También- también por el interno a él, que él te envía la especificación exacta. Y ahorita en el... porque no, el tutor es Samuel Hernando Rodríguez. ¿Me escribes al correo, por favor? Soy yo. Me escribes al correo, me haces la solicitud y yo te doy las indicaciones exactas de cómo lo desarrollamos. ¿Le parece? Ok, profe, ya mismo le escribo. Muchas gracias. Perfecto. Con muchísimo gusto. Ok. Otra Muy buenas pregunta. noches. Sí, señor. Con respecto a lo que está preguntando la compañera Dime. acerca del laboratorio, yo realicé inscripción para el laboratorio el 2 de abril, pero me llegó un mensaje donde me fue cambiada la fecha para el 14 de mayo. ¿Es posible de pronto cambiarla para más antes? No, ya esas especificaciones, esas fechas las otorga directamente los laboratorios del SEAD. En ese caso, no sé qué sea el tuyo. Y Medellín. es correcto. Entonces, eso debe a muchísimas características. Como no somos los únicos cursos que están en laboratorios y no somos los únicos cursos que requieren de este proceso que vamos a desarrollar, pues necesitan cuadrarle en algunas fechas muy específicas. No sabría decirte, yo creo que es muy difícil para que a ti solo, porque el cambio se lo hicieron a todo el grupo, a todos los que estuvieron inscritos, estoy seguro. No se lo hicieron solo a usted. Ya, perfecto. Pero ¿Sí? entonces para esta fecha, el 14 de mayo, es buen tiempo para uno poder desarrollar el laboratorio. Estamos dentro del tiempo. Es que es ese día cuando tú lo vas a desarrollar. Es el 14 de mayo cuando tienes que ir al CEDAI y hacerlo, es presencial, ¿no? Sí, pero para la entrega después del producto. Ah, sí, por supuesto, claro que sí. Ellos te van a entregar un tiempo adecuado para el desarrollo. No, de eso sí no se preocupe. Tranquilo, con eso sí no tiene problema. Listo, señor, perfecto. Muchas gracias. Ok. Tutor, una Sí, pregunta. señora. Dime. Es que yo pertenezco al CEDAT de Dos Quebradas y cada que busco el laboratorio no aparece sino el de Medellín. Toca esperar Medellín. que activen el de acá. En Dos Quebradas no hay laboratorio porque no tenemos la sede de manufactura en esa región. Por eso te otorgan la de Medellín. De igual forma, si hay Y algún entonces inconveniente para es el traslado, imposible, me queda imposible, exacto, entonces imposible.
Vamos a hacer la misma solicitud al correo de Claudio Piñarete y con copia al ingeniero Alberto. ¿Quién es el tutor a cargo tuyo? Ya le indico quién es mi tutor. Samuel. Ah, bueno. Escríbeme por el interno. Perfecto. Te doy los correos para desarrollarlo. Perfecto, tutor. Muchas gracias. Ok. Bueno, mis queridos estudiantes, ya tenemos el conocimiento previo para hacer el desarrollo de los materiales en la industria. Ya tenemos cómo desarrollar esta actividad, que es la actividad de la tarea 1, la aplicación en los procesos en los materiales en la industria. Empezó el 21 de febrero, tenemos hasta el 22 de marzo para desarrollarla. Y pues ya sabemos cómo diseñar los procesos productivos de acuerdo a las características pues, de los productos que tenemos en los materiales. Los contenidos de clasificaciones y definiciones y las características pues, que nos relacionan para el desarrollo de esto. Entonces yo creo que podemos dar como terminada esta web. Tenemos al mejor grupo de ingenieros en esta materia en procesos industriales. No duden en preguntarnos, contactarnos si necesitan algo y de verdad que aprovéchenos porque son ingenieros con muchísimas cualidades que van a enriquecer el desarrollo de cada uno de ustedes, mis próximos ingenieros. A ver, tenemos aquí en el chat. Ok, creo que no hay más preguntas. Entonces, les deseo una feliz noche, miles y miles de bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Y hasta una próxima. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches a todos. Muchas Gracias, gracias. Buenas ingeniero. noches. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche.